Hola Cáncer, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Cáncer, sacamos tu primera carta. Bueno, comenzamos con la carta de la rueda de la fortuna. Cáncer, prepárate, vienen tiempos de avance, vienen tiempos de progreso, todo lo que estaba estancado con cuestiones de amor, con cuestiones de dinero, con cuestiones de trabajo, parece que bueno, ya hay un desbloqueo, Cáncer, que pronto vas a comenzar a ver resultados sobre tu trabajo, sobre lo que tú estás haciendo, Cáncer. Yo veo que las cosas comienzan a girar ahora a tu favor. Es como que la suerte nuevamente vuelve a llegar a tu vida, Cáncer. La rueda de la fortuna también nos está anunciando un cambio de posición importante. Pudiera ser que a lo mejor para los cáncer que están buscando, digamos, si estás buscando empleo, si estás buscando casa, si estás como en la búsqueda de algo, cáncer, e incluso puede ser si estás como en busca del amor, yo veo que pronto vienen señales que te van a estar guiando, cáncer, o vienen de alguna manera también como esas oportunidades que van a estar apareciendo, bueno, pues para que tú eh, comiences a brillar nuevamente, porque por lo que estoy viendo aquí con esta carta, me anuncia para algunos cáncer que se les estaban complicando en tiempo atrás, se les estaban complicando demasiado las cosas, veo mucha pesadez, veo mucho trabajo que que no te estaba llevando a ningún lugar, cáncer, es como que estabas eh, simplemente estancado, ¿sabes? Remando contracorriente. O de pronto es que también los resultados que tú estabas obteniendo por dicho esfuerzo no estaban llegando. Sin embargo, como te digo, bueno, pues ahora esta carta nos anuncia buenas noticias. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí el rey de copas. Mira, definitivamente cáncer. Bueno, yo aquí estoy viendo triunfo en la cuestión del amor. Parece que algo viene para ti, cáncer, ¿sabes? Vas a estar comenzando una relación amorosa. Estoy viendo una propuesta. Me dice esta carta que hay una persona que en este momento está muy interesada en ti, pero que está llevándose las cosas con calma. Es una persona muy paciente, muy tranquila, que te observa porque no sabe de alguna manera cómo acercarse o cómo decirte lo que siente, lo que piensa. Es una persona también un poco tímida, cáncer, pero que me dice que esta persona lleva ya tiempo que te observa. O sea, es como que esta persona, tú le gustas ya de hace mucho tiempo, o puede ser que esta persona esté incluso muy enamorada de ti, cáncer, pero vuelvo y te repito, me dice que es una persona que se toma las cosas con mucha cautela. Entonces, hay un ofrecimiento. Esta persona tiene como un plan para acercarse a ti en el cual a ti te va a ofrecer algo. Entonces veo el comienzo de una nueva relación, por eso te decía, con la rueda de la fortuna, o sea, si tú en este momento estás bloqueada en la parte del amor, has tenido como muchas complicaciones para poder sostener una relación estable, bueno, al parecer esta persona llega a la estabilidad en el amor para ti, cáncer. Vamos a ver tu siguiente carta. Bien, tenemos aquí el caballero de bastos. Bueno, esta es una carta, esta es una carta cáncer que nos habla de los obstáculos que estás venciendo. Como te decía, veo que tú te esfuerzas demasiado, cáncer, que trabajas mucho, pero que a veces sientes o como que tu trabajo no te reditúa como tú lo mereces, o es como que tú sientes que todo lo que tú ganas, y no me refiero solamente en la cuestión económica, sino en otros aspectos, ¿no? O sea, como todo lo que tú avanzas, todo lo que tú generas, es como si de pronto se viniera abajo, o por ejemplo el dinero, ¿no? Si ganas una cierta cantidad de dinero, es como que el dinero no te rinde, que todo se te escapa de las manos y a veces no sabes ni en qué, no sabes por qué las cosas no te duran, como es como si de pronto también la felicidad que te llegara a cáncer se fuera también muy rápido. Entonces, yo veo que aquí comienzas a avanzar, pero también me dice esta carta que has tomado o estás a punto de tomar una decisión. Algo que tiene que ver con,
dejar la rutina o pudiera ser también como dejar de estar haciendo lo mismo. Yo te veo así, cáncer, pensando en una forma diferente, como en una estrategia de decir, a ver, si esto yo ya lo puse a prueba, si yo ya trabajé con este método y no me ha funcionado, entonces es el momento como de cambiar la táctica, de cambiar la técnica, ¿sabes? Y te veo también como mucho más seguro, como mucho más convencido, mucho más convencida de que esta vez las cosas pudieran salir de una mejor manera. Y realmente es que así lo es, ya que estás frente a la rueda de la fortuna, ¿no? Donde nos dice también que, o sea, la rueda de la fortuna nos habla por destino, nos habla, nos anuncia un avance, un giro inesperado. Pero la carta del caballero de bastos, al estar junto con la rueda de la fortuna, también nos dice que eres tú, cáncer, o sea, que eres tú quien labras tu propio destino, tu propio camino. O sea, independientemente de que si la suerte te cambia, de que si la vida te trae buenas nuevas, o sea, tú no te quedas esperando. Yo veo que tú te mueves, cáncer, o sea, eres una persona que definitivamente no se quede esperando a que suceda el milagro, sino que vas en busca de tus sueños, vas en busca de tus metas. Y esto obviamente hace que las cosas comiencen a pues a moverse, a ponerse también como a tu favor. Entonces, como te decía, si estás pensando o has pensado ya cambiar la ruta, cambiar la técnica, la estrategia, créeme que te va a favorecer porque los resultados que tú vas a ver con este cambio que, o este avance que tú vas a estar realizando, cáncer, te van a estar dando señales o te van a estar dando beneficios casi casi que inmediatos. Es lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver tu siguiente carta. Bien, tenemos aquí el 7 de copas. Bueno, mira, si bien es cierto que a lo mejor te tienes que pensar las cosas, cáncer, esto es para algunos, obviamente, ¿no? Porque aquí mientras estamos viendo que un cáncer ya está, o sea, ya estás convencido de algo, o ya lo estás haciendo, o estás ya a punto de poner en marcha como ese plan. Para otros, me dice que todavía estás como en el proceso de la creatividad, cáncer. Para algunos de ustedes están en un proceso todavía de la creatividad. Es decir, tienes muchas ideas, tienes muchos planes, quieres hacer muchas cosas, pero no te estás definiendo o no te estás decidiendo por algo. Veo que hay mucha confusión. Tal vez tú te sientas con la capacidad de poder aterrizar todos estos planes o de alcanzar todas esas metas. Y ojo, no está diciendo la carta que el hecho de que tengas esos pensamientos o esas ideas, esa creatividad, no quiere decir que sea un sueño guajiro, cosa que no lo puedas conseguir. Lo que te está diciendo es que trates de ir en busca de cada uno primero de los objetivos, o sea, no querer hacer las cosas simultáneamente, porque aquí lo que me está diciendo es que pareciera que empiezas con mucha fuerza y quisieras comerte el mundo, cáncer, de decir, ahora voy a, no sé, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahora voy a trabajar, pero también quiero estudiar, pero también quiero, no sé, terminar mi carrera, pero a la vez quiero aprender un idioma, pero, o sea, quieres hacer muchas cosas a la vez. Y ojo porque aquí la carta te dice que no todo es posible, este cáncer. Obviamente, tal vez pudieras ajustar tus tiempos para hacer algunas cosas, pero otras no es que tiene que ver con una cuestión de tiempo, sino simplemente que te van a generar mucho desgaste, tanto físico como emocional, y que entonces deberías de concentrarte en lo que tú consideres que es lo más importante, al menos en este momento. Es decir, hay un ir paso a paso, ¿no? No querer hacer todo de un golpe, sino que ir paso a paso y ir concretando cada una de las metas. Entonces, te dice la carta, deja de soñar, cáncer. Deja de soñar y ubícate, aterriza la idea o lo que o la necesidad que en este momento tú tienes que consideras que te puede ayudar o que te puede traer un cambio y entonces comienza a trabajar sobre ello. ¿Sabes? Y que una vez que tú alcances esa meta, entonces vas por el siguiente paso y así. De lo contrario, simplemente te vas a quedar nada más soñando, imaginando, porque no te vas a decidir. Veo mucha confusión entonces. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Mira, la carta de la estrella te dice que tengas fe, que tengas paciencia, pero también es una carta que te dice que la semilla que tú siembres el día de hoy, esa va a ser la semilla que te va a traer la cosecha del mañana, cáncer. Debes de confiar. Puede ser que a lo mejor
tú quieras tener un progreso rápido o quieras conseguir algo rápido. Como te decía, has venido trabajando de hace tiempo atrás y esto puede ser que al no conseguir tus metas, pues te sientas estancado, sientas incluso cierta frustración y ahora quieras como que todo salga ya, o sea, que todo llegue rápido, que todo se dé, que todo se manifieste en el momento. Sin embargo, nos dice que tienes que seguir siendo paciente. Cambia la estrategia y verás cómo esa semilla va a comenzar a germinar muy rápido, pero aún así tiene que llevar un proceso, o sea, nada es de la noche a la mañana. Es una carta que te invita también no solamente a tener fe y a tener esperanza, sino que te habla también de confiar mucho en ti, cáncer. Confía sobre todo en ti, confía en tus capacidades, en tu talento, en esa semilla que tú siembres, cuídala, cuídala, pero también sé consciente de que tiene que llevar un proceso para que pueda crecer y pueda darte ese fruto. Entonces no te me desesperes porque todo va a llegar en su debido momento, pero siempre y cuando tú hagas las cosas como las tienes que hacer, cáncer. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bien, tenemos aquí la carta de la papisa o la carta de la sacerdotisa. Mira, nuevamente, yo estoy viendo aquí que van a haber invitaciones para ti, cáncer. Pueden ser invitaciones, citas románticas, pero también puede ser que vayas a estar recibiendo invitaciones, por ejemplo, propuestas de trabajo. Si estás como en busca de un nuevo trabajo, estás dejando alguna solicitud de empleo. eh, Pudiera ser también aquí que alguien te va a estar invitando como una fiesta para donde tú vas a conocer personas. Veo que conoces personas, personas que te van a ayudar bastante o con las que tú, si tú te has sentido últimamente muy solo, cáncer, o por ejemplo dices yo no tengo amistades o necesito ya también como conocer nuevas personas, ¿sabes? Socializar más, buscar personas que no que piensen igual que tú, pero que tengan como las mismas metas, los mismos objetivos, ¿no? De tal vez, no sé, si te gusta viajar, tal vez tengas que conocer personas que te inviten a viajar, si te gusta el estudio, ¿no? Personas con las que puedas hablar, no sé, de libros, de literatura, de, no sé, de ciencia, de política, o sea, cosas así que yo veo con las que puedes compaginar con este tipo de personas, pero que también te van a enriquecer de un aprendizaje fascinante este cáncer. Ahora, como te decía, si hay algo relacionado con temas de amor, o sea, si tú estás como a la espera de una confesión amorosa o también estás como esperando que una persona se comunique contigo, es decir, tu pareja o tu expareja, lo más probable es que esto se vaya a estar dando muy pronto, porque al tener la carta aquí de la estrella nos dice que todo escenario es posible, o sea, todo lo que tú estés manifestando en este momento, cáncer, o con lo que tú estés conectando fuertemente, es posible, pero que, vuelvo y te repito, tienes que ser paciente, esto llega, esto va a llegar para ti, pero tienes que ser bastante paciente. La carta de la sacerdotisa también nos habla de esta parte de ser racionales. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues que a lo mejor también aquí tienes que hacer como algunos ajustes o algunos cambios en tu vida personal, cáncer, ¿sabes? No quedarte solamente con las mismas ideas, con las mismas metas, con los mismos planes, sobre todo si tienes alguna oportunidad que puedas aprovechar en este momento. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bien, tenemos aquí el 9 de copas. Mira, esta carta nos habla de los deseos hechos realidad. Es una carta que nos habla del goce, que nos habla del disfrute, de haberte esforzado tanto, eh, cáncer, y que es el momento como de la recompensa. Entiéndase que esta carta nos está hablando ya a un futuro cercano, pero también puede ser que tenga que ver con algunos cáncer que en este momento están celebrando, que digas, yo estoy celebrando porque me he comprado mi auto, estoy celebrando porque me he comprado mi casa, estoy celebrando porque tengo una estabilidad económica en este momento, ¿no? Fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo. Entonces, es una carta que nos habla de mucha, mucha, mucha felicidad para cáncer, ya sea que la estés viviendo o como te digo, que en un futuro muy cercano esto va a estar ocurriendo. Un logro también que se cumple, una meta, un sueño que se aterriza, cáncer, es lo que nos está hablando esta carta. Ahora, es una felicidad también compartida, porque si bien esta carta nos habla como de estos triunfos y celebraciones,
pudieran ser que tanto tienen que ver con tu persona, es decir, contigo mismo, cáncer, o como puede ser también alguien que sea quien tú quieres mucho o un ser muy cercano. No sé, por ejemplo, si tú eres como un padre de familia, tal vez alguno de tus hijos vaya a estar cumpliendo un sueño, no sé, a lo mejor va, no sé, se va a contraer matrimonio, por ejemplo, o es una persona que al tener la sacerdotisa también, aquí el 7 de copas, nos puede estar hablando de una persona que le ha costado trabajo, por ejemplo, embarazarse, tener un hijo, y que ha hecho de todo para que esto pueda funcionar y no ha pasado. Entonces de pronto te da como esta noticia de que ese embarazo se da, ¿no? O que esta persona ha comprado su casa o que esta persona termina su carrera. ¿Sabes? Algo así, como un gran logro o un gran éxito que llena o inunda de felicidad no solamente a esa persona, sino a todos los miembros de la familia, ya que nos habla de un ser querido. Entonces, como te digo, puede ser un hijo o una hija. Si es que esto no resuena contigo, lo más probable tenga que ver con alguien, pues con alguien así muy cercano a ti. Vamos a ver tu siguiente carta. Bien, tenemos aquí el caballero de, perdón, el rey de espadas. Esta es una carta que nos habla de justicia, cáncer. Si tú estás, si tú estás llevando a cabo ahorita una cuestión legal o hay una batalla aquí con alguna persona, o sea, es decir, estás en conflicto con una persona, yo veo que esto pronto va a tener una gran solución. Obviamente que veo que hay una victoria a tu favor, cáncer. O sea, tú vas a estar ganando este pleito. Tenga que ver con una cuestión legal o tenga que ver con una cuestión de pronto, como te digo, no sé, a lo mejor un vecino o alguien en tu trabajo, un compañero de trabajo con quien tienes un problema. Bueno, pues al final del día esto se va a estar resolviendo favorablemente para ti. Yo veo la victoria y bueno, pues que se te va a estar haciendo justicia. Tu siguiente carta tenemos aquí el as de copas. Mira, bendiciones para tu hogar. Veo, veo progreso en tu casa, cáncer. Te veo que todo lo que tenía que ver con carencias, con problemas, con conflictos, todo esto sale de tu vida ya. A partir ya máximo en una semana, yo veo que todo esto ya comienza a disiparse y tu casa comienza a inundarse de felicidad, de armonía. Veo que comienzas a recibir buenas noticias, cosas que van a, simplemente cosas, velo así como cosas que cosas bonitas que te van a estar sucediendo, cáncer, como noticias, buenas noticias en tu trabajo, si tienes pareja, por ejemplo, ¿no? Buenas noticias para tu pareja, cosas, no sé, a lo mejor hay también como una invitación a algún lugar muy especial, ¿no? De una persona, de un ser amado. O sea, tu corazón va a estar, eh, va a estar feliz, vas a estar inundado, inundada de alegría, cáncer, por las bendiciones que van a estar llegando para ti. Vamos a ver cuáles son los signos que van a estar resonando con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Sagitario. Veo también a Capricornio, a Leo, a Libra y por último al signo de Aries. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 15, el 27, el 12, el 9, el 5 y por último el número 2. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra H, la letra F, la letra O, la J, la letra A y por último la letra R. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido cáncer, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.